Calor en la plaza del Ayuntamiento de Cadereyta, fuego de grandes proporciones para temperar la tarde de invierno y buenas viandas. San Antón antaño eran fiestas mayores en la localidad y por ello en la plaza del Ayuntamiento de Cadereyta nos encontramos con desde el tradicional, ¿por qué está usted aquí? No lo sé, pero dan comida. Pues no te voy a engañar porque como no soy de aquí, no sé. Hasta saber detalladamente el porqué de esta tradición. Eran las fiestas antiguamente más grandes porque es un pueblo dedicado a la agricultura y el agricultor había cobrado dinero. Tenía el bolsillo y se hacían las mejores orquestas y todo de la Ribera. Mucho en Cadereyta sí era Mallorca en aquellos años. Y hoy sigue quedando el ambiente, música y tradicional bendición de los animales. Para que el cura le bendiga y le dé mucha salud. Para bendecirlos y que les llegue a todos que maltratan, a los pobres. Claro que bendiga, sí. Busi. Gitana, blanca gitana. Triana y Chula se llaman. Y una vez recibida la bendición y dadas las vueltas de rigor a la hoguera, toca merendar. Respetar religiosamente la cola para unas tostadas con aceite, pero aceite del bueno. Lo mejor la tostada, con ajico y el aceite buenísimo. Con aceite mío precisamente. Bueno, está bueno, está bueno. Rica la tostada y luego... Que tenemos que ir a por las nueces. Nueces, nueces. Sí, las nueces sí, pero antes queso y membrillo de postre con algunos frutos secos, muy de aquí. Y ahora sí, las nueces. Estaban ahí vacasica. Este ayuntamiento tiene pasta, igual trae un saco que 2 que 3. Pues esto es San Antón en Cadereyta. Calor de un buen fuego en invierno, animales bendecidos, buena merienda, música y amigos. Vamos, un planazo. Son unas fiestas que no se puede perder nadie que viva en la Ribera. De La Rioja, de Alfaro. En toda Navarra. Bueno, pues medio centenar de personas y de mascotas se han acercado este mediodía a la parroquia de San Nicolás en Pamplona. Los animales han recibido la bendición del párroco con motivo de la festividad de San Antón. Las mascotas han sido bendecidas en las afueras del templo ya que tienen prohibida la entrada. Muchos de los animales han acudido abrigados del frío y de la lluvia.